suben luego al aula virtual para que las puedan revisar. Bueno, muy buenas tardes. Hoy vamos a tener la unidad 2, que es la de los sistemas económicos y las principales teorías económicas. Tenemos un PowerPoint de apoyo que vamos a usar. Les ruego me confirmen con sonido si se está viendo. Sí, profe, se ve. Sí, perfecto. Bueno, vamos a trabajarlo una parte a la unidad hoy martes y el resto el jueves. O sea, las dos clases van a ser clases sincrónicas, no consulta el jueves, porque es muy extensa y el material puede ser tal vez un poco distinto al que venían trabajando. Respecto a bibliografía, muy gentilmente, el profesor titular de Historia Económica de la UNED de España nos ha cedido y ha sido cargado en el aula virtual todo el material que necesitan para esta unidad. Está en la parte de apuntes de clase de la unidad 2. O sea que respecto al material, está todo satisfechas sus necesidades en el aula virtual. Vamos a ir rápido con algunos temas. Lo primero es comenzar con el paso del Paleolítico al Neolítico, aproximadamente unos 10.000 años antes de Cristo. Ese paso fue, está entrando gente, perdonen, pasar de una sociedad de cazadores y recolectores a una sociedad de agricultores y ganaderos. ¿Por qué se dio? En principio, según lo que se ha ido rastreando por arqueología, por aumentos de la población que no encontraron suficientes recursos disponibles con simplemente la recolección o que no podían confiar en las migraciones de los animales para la cacería, para su abastecimiento. Entonces, unos comenzaron a plantar y otros, según las disponibilidades de los recursos, las tierras, su fertilidad, las lluvias y los animales presentes, unos pueblos se dedicaron a la agricultura y otros a la ganadería. Y aquí, presten atención. La diferencia de dotación de fuerzas productivas, es decir, tierras cultivables o tierras menos fértiles, pero con ganado para apacentar, fueron generando organizaciones sociales diferentes en los pueblos de la antigüedad. Es decir, relaciones sociales de producción perfectamente atadas a las diferentes fuerzas productivas. Si tomamos los grandes pueblos agrícolas, empezando por Egipto, fíjense que la agricultura depende de muchos factores, depende de las lluvias, de las crecidas del Nilo, de las tormentas, del fuego que nos incendien las cosechas, del rayo que no destruya nuestros campos, de los cocodrilos que no trepen desde el Nilo. Es decir, una serie de factores que estaban absolutamente fuera de control del agricultor de la época. ¿Eso a qué lo lleva? A muchos dioses, porque un dios no iba a alcanzar para todo. Un dios para el rayo, otro dios para las lluvias, otro dios para la fertilidad de la tierra, otro dios para el cocodrilo. Tenía que adorar a muchos dioses porque eran muchos los factores incontrolables y muy diversos. Con las muy rudimentarias tecnologías disponibles, el trabajo agrícola era un trabajo que insumía muy mucha mano de obra y un trabajo necesariamente colaborativo. ¿Y quién es a lo largo de la historia quien ha soportado la mayor parte de las labores agrícolas? Ha sido la mujer. ¿Los hombres dónde estaban? Estaban en la guerra o en las minas, que exigían un mayor esfuerzo físico. Ustedes saben, hay una diferencia de fuerza física significativa entre el hombre promedio y una mujer promedio, sacando deportistas entrenados, por cierto.
Eso hacía que los hombres fueran más bien a minería y las mujeres fueran a agricultura. Si es la persona que trae el alimento, la que da de comer a la comunidad, necesariamente esa persona es importante. Y la posición social de la mujer fue, para los estándares de las épocas, muy elevada en los pueblos agrícolas. Ustedes han tenido varias faraonas en Egipto gobernando todo el imperio, cosa que era impensable en otro tipo de pueblos que no tuvieran una base agrícola, porque la mujer es precisamente quien trae la comida a la mesa. Mientras, en cambio, cuando se imaginan en Persia o en Israel, tierras muy áridas, pero tierras de pastoreo, aptas para el pastoreo, vamos a encontrar que esta dotación de recursos nos va a llevar a una organización social muy diferente. El pastor es uno solo, que conoce las ovejitas por su nombre, ¿se acuerdan en la Biblia? Es uno solo. No es un trabajo colaborativo, es un trabajo individual. ¿Y a qué hora atacan los lobos? ¿Atacan al mediodía o atacan a la noche? Atacan a la noche. Los leones atacan a la caída del sol. Toda Europa del sur y la mayor parte de Oriente Próximo era tierra de leones. Fueron exterminados por los pastores. Quedan solo en la India, fuera del África, algunos leones. Ese pastor tiene que estar despierto, trabajando solo durante la noche. Si ustedes se ponen en una posición física, hacen una proyección a imaginarse el desierto del Negev con unas cabritas, con unas ovejas en la noche, ¿qué ven? Toda la tierra es oscuro, es un horror. Y en el momento que llegue a ver algo, seguramente va a ser un lobo que viene a atacar. No es agradable, en la tierra no hay cosas buenas. Esconde temores y peligros. Lo único que me guía, que me permite orientarme para no perderme en el desierto, son las estrellas, que acompañan al pastor y que lo guían como la estrella polar y demás. Entonces, Dios va a ser uno, porque es uno el pastor, de ahí la figura bíblica, y no va a estar en la tierra, que muy por el contrario, respecto a los pueblos agrícolas, que la tierra es la que me da de comer, aquí la tierra está llena de enemigos. Dios va a estar en el cielo, que es el que me guía en el desierto. Y la posición social de la mujer va a ser significativamente inferior a la del hombre en la sociedad. Ustedes van todavía hoy en las comunidades ortodoxas en Israel, la posición social de la mujer es muy, muy distinta a la del hombre. Desde reglas sobre cómo vestirse, con quién pueden hablar y demás. Es decir, hay una posición social muy alta de la mujer en los pueblos agrícolas y una posición significativamente menos relevante en los pueblos pastores. Porque el pastor tenía que ser hombre por la necesidad de fuerza física para luchar en la violencia que se iba a generar ante el ataque del lobo. Fíjense, este es un muy lindo ejemplo de aplicación del método de la economía del materialismo dialéctico como una dotación determinada de fuerzas productivas me lleva a una organización social, a relaciones sociales de producción específicas. Eso, si dan cuenta, permite el método el objetivo de toda ciencia, que es predecir. Si ustedes encuentran un pueblo agrícola, ya van a tener una buena idea de cómo va a estar organizada su religión, su organización social, muchísimas, muchísimas cosas, simplemente con conocer
¿Cuáles son sus fuerzas productivas? Egipto, que en sus comienzos, a ver, las pirámides están datadas a unos 2500 años antes de Cristo, logró enormes tareas y labores y construir pirámides y ya tenía una base de matemática, de ciencia, de organización, de disponibilidad de recursos para poder realizar esas obras. A lo largo de esos 2500 años que van desde Keops hasta Cleopatra, la última reina del Nilo, no hubo un aumento de población. Fueron 6 millones de personas siempre. 6 millones de personas en la época de Keops, 6 millones de personas en la época de Cleopatra. ¿Por qué? ¿Por qué no creció la población de Egipto? Que era el pueblo más avanzado en la antigüedad, más rico, más poderoso. Las poblaciones animales y de los mamíferos en particular se ajustan automáticamente a la dotación de recursos alimenticios con que cuestan en el territorio. El que la población de Egipto no haya aumentado a lo largo de 2500 años es porque no aumentó la dotación de recursos. No lograron producir en la época de Cleopatra más alimentos que producían en la época de Keops. Entonces tenían la misma población. ¿Y eso por qué? Porque si bien Egipto, a lo largo de su riquísima y larga historia, logró muchísimos avances tecnológicos que todavía maravillan al mundo, esos avances no estuvieron en los procesos de producción agrícola. Eran sobre arquitectura, sobre medicina, sobre matemáticas, sobre arte, pero no sobre producción agrícola. Seguían produciendo, arando, con los mismos arados y de la misma manera en la época de Cleopatra que en la época de Keops. Miremos al otro lado del Sinaí, en Israel. Israel, un pueblo muy pequeño, una raza distinta, y está entrando otra persona, interrumpe, perdón. Algo muy importante de rescatar desde el punto económico de la historia de Israel es la aparición del concepto del descanso semanal, el Sabbat. Un día a la semana que no vamos a dedicar a trabajar, que vamos a dedicar a nuestra vida interior, a repensar nuestra relación con Dios y con la comunidad. Ese día de introspección, de descanso físico, era considerado un absurdo por los demás pueblos. Imagínense, está perdiendo esa comunidad la séptima parte de su producción. La séptima parte de su producción está dejando de tenerla por este sabbat. Tardaron muchos miles de años en reconocerse y comprender que un descanso no solo que no hace perder la productividad, sino que el descanso de fin de semana, las vacaciones pagas y demás, aumentan la productividad del obrero, aumenta la productividad del trabajador, que si está fresco y despierto produce mucho más que si está físicamente agotado. Ese es el gran aporte en la economía, digamos, que hizo el pueblo de Israel. Hacia el año 1200 antes de Cristo hubo un cambio tecnológico muy importante. Se pasa de la edad del bronce a la edad del hierro. Todos estos pueblos utilizaban herramientas de bronce y utilizaban especialmente armas de bronce. El bronce ya había sido un gran avance porque había que mezclar estaño con el cobre para producir el bronce, que era más resistente, las cerraduras todavía hoy nuestras son de bronce, pero está muy lejos de lo que podía ser el hierro. El hierro era el metal más caro en esas épocas, no se conocían minas de hierro,
el único hierro disponible era el que se encontraba en meteoritos, así que un puñal de hierro era algo carísimo, valía fortunas. Solo muy pocos reyes tenían algún puñal o alguna joya de hierro. Pero los pueblos indoeuropeos, las zonas cercanas al mar Caspio y norte de Afganistán, una raza nueva, la raza blanca, aria, estos pueblos indoeuropeos se expanden poblacionalmente y logran desarrollar una siderurgia del hierro en base a yacimientos que comienzan a explotar. La diferencia tecnológica de enfrentar armas de hierro frente a las frágiles armas de bronce permitió a estos pueblos expandirse, conquistar todo el mundo conocido desde las Islas Británicas hasta el norte de la India, se frenan en los Himalayas, hacia el norte, hacia Escandinavia y hacia el sur llegan a conquistar Israel, son los fariseos, perdón, los filisteos, ¿se acuerdan Goliat? Y son frenados recién por el faraón en Egipto, que en una batalla naval logra vencerlos. Y ahí se detiene la expansión europea, habiendo cubierto toda Europa. Y habiendo sojuzgado a las civilizaciones previas, había muy ricas civilizaciones, por ejemplo, en el Mediterráneo teníamos la civilización micénica, con su centro, y minoica con su centro en Creta, el Minotauro, recordarán el Palacio de Knossos, y la última gran batalla de la conquista de los pueblos indoeuropeos contra los llamados pueblos originarios, podríamos decir, es la que tienen referida por Homero en la Guerra de Troya, en la cual el más grande héroe de los griegos tenía una armadura completa que ningún arma podía perforar, porque le rebotaban las flechas, porque una diosa había hecho una magia. No, porque era de hierro, entonces rebotaban las flechas. Las flechas de bronce no podían atravesar el hierro. Fue entonces una gran ola de expansión hacia el 1200 antes de Cristo, que cambió toda la configuración del mundo antiguo y comienza la llamada Era del Hierro, en la cual el hierro pasa a ser la base de nuestra tecnología militar, la base de nuestras construcciones. Hemos cargado un video muy lindo sobre este concepto de la era del hierro en el aula virtual, y empieza un mundo nuevo. Un mundo nuevo en el que, como antecedente más próximo a nuestra civilización, tenemos a la Grecia clásica, en el cual estas tribus indoeuropeas, los dorios, ocupan Esparta, los eolios la zona de Tebas, los jonios ocupan el Ática y fundan Atenas. Van a someter a los pueblos originarios, los van a dejar en un régimen de esclavitud, van a establecer un sistema de castas, de no mezclarse con los pueblos originarios. Fíjense que ese sistema de castas todavía está presente en gran medida en la India. ¿Y a qué se van a dedicar? Va a haber agricultura, por cierto, va a haber comercio, eran pueblos navegantes, y en el caso de Atenas, se han hecho estudios sobre de dónde salía la riqueza de Atenas, y no era de comercio fundamentalmente, era esencialmente de las minas de Laurión. Atenas está sobre una montaña de plata. Entonces cada día iban los atenienses y sacaban un poquito de la plata de la montaña. ¿Qué elemento importante vamos a tener? El nacimiento de la democracia. Es decir, pasar de líderes tribales, de caciques, de reyes más o menos importantes, a una sociedad democrática donde la gente vota,
donde elige sus gobernantes, donde hay una regularidad en el gobierno, donde los sistemas de mayorías y minorías cambiantes van definiendo el perfil de la comunidad, nace la democracia. Y va a haber grandes avances científicos y tecnológicos de las tablas de multiplicar para mencionar uno nada más, pero cuidado, no se modificó la tecnología agrícola. Es decir, tuvimos filosofía, tuvimos arte, tuvimos astronomía, podíamos calcular el diámetro de la Tierra, podíamos hacer un montón de cosas, pero seguíamos arando como en la época de Keops. Es decir, 2000 años y no se había modificado nada en el proceso de producción de alimentos. Eso que me marca que no va a haber un aumento poblacional significativo. Y vamos a ver en la sociedad griega, con mayor medida en unas ciudades que en otras, y como ejemplo más notable el caso de Esparta, en la cual los intereses de la comunidad siempre tienen primacía sobre los intereses del individuo. Es más, Esparta, ustedes cuando revisen van a ver que no tenía propiedad privada. No tenía. ¿Y los esclavos de quién eran? Y eran de la comunidad. Y manteníamos la población acotada, unas 2.500 personas, que nos sentábamos en una mesa a almorzar y en esa mesa después a cenar en la plaza central. Los esclavos que trabajan en el campo nos servían, éramos todos familiares, amigos, nos conocíamos, podíamos hablar de tú a tú y de cara a cara, conocer nuestras necesidades, pues somos un grupo relativamente pequeño, y el resto, esclavos, los hilotas, y no hay circulación de metálico, no hay propiedad privada, al no haber propiedad privada no había familia, se tenían los niños en uniones libres y luego se los dejaba librados a su buena fortuna, si sobrevivían iban a llegar a ser ciudadanos, si no, bueno, se los comían los lobos, mala suerte, hay que ser espartanos, decían, y entonces no hay herencia tampoco. Es un modelo extremo respecto a lo que ocurría en Grecia, había en Atenas propiedad privada y demás. Platón cuando escribe su imagen de lo que sería la república, debería ser la república, está mirando las leyes del Licurgo en Esparta, a lo cual contesta ferozmente Aristóteles defendiendo la propiedad privada, pero son sociedades donde siempre fue mucho más importante la comunidad que el individuo. Fíjense, es muy difícil recordar el nombre de un abogado griego, porque ustedes tienen abogados cuando hay propiedad privada y cuando un individuo puede enfrentar al Estado. Eso no ocurría en general en Grecia. Muy distinto a lo que ocurre en Roma. Roma, ustedes, de unos orígenes muy humildes, dos niños abandonados, un abuelo que los quería matar, según la leyenda, criados, amamantados por una loba. Ha habido muchos casos registrados de niños amamantados por lobos, o sea que podría ocurrir. Y que llegados a la juventud, se comprenden su origen, deciden vengarse de este perverso abuelo, el rey latino, y organizan, hoy diríamos una banda de malhechores, de sin tierras que empiezan a asolar el Lacio y finalmente enfrentan al rey y lo vencen. Fundan una ciudad, Roma, con dos reyes, los dos hermanos, Rómulo y Remo. El primer día en que Rómulo estaba arando para señalar los límites de las murallas sagradas de Roma, según la leyenda, Remo se puso a jugar y saltar eh, estas futuras murallas y el hermano lo mató. Era de esperar. Dos reyes no funcionan habitualmente bien, solo de ver uno. Más en esas épocas. Ahora, Roma comienza
Les digo, esta banda de malhechores, que eran los descastados de la sociedad, estaba el rey latino, y son invitados a una fiesta por una ciudad cercana, vecina, una ciudad de origen etrusco, los sabinos, van a la fiesta y Roma tenía hombres jóvenes, pero no era una ciudad sustentable porque no había niños. Es decir, que en 10 años se iba a extinguir esa ciudad. Necesitaban mujeres y niños. Y en esa fiesta traicionan a sus anfitriones y el relato dice, raptan a las sabinas, a 300 jóvenes sabinas. Con ese rapto es, puesto en términos más modernos, secuestraron y violaron a 300 jóvenes. Los hermanos, los padres, los novios van a rescatarlas, se ponen sus armas, van hasta las puertas de Roma y ahí ocurre algo muy interesante y es que estas 300 muchachas, en vez de clamar venganza por las atrocidades que sufrieron, se presentan en medio del campo de batalla y les dicen a sus padres y a sus hermanos, no asesinéis a nuestros maridos. Uh, Síndrome de Estocolmo, tal vez, en términos generales, es algo que se ha vivido aquí en la Argentina con la situación de las cautivas, jóvenes blancas que eran secuestradas por los malones y luego tenían hijos con los indios y que cuando alguna vez podían ser rescatadas, su reinserción en la sociedad era terriblemente difícil. Es más, muchas no querían volver, tenían sus hijos, ya habían construido su vida. Y volver mancilladas, ¿cómo iban a conseguir un marido respetable? Muchas ya probablemente estaban embarazadas en ese momento cuando van los sabinos a rescatarlas. Es decir, se plantea algo muy interesante, estas jóvenes deciden quedarse en Roma. Los padres y los hermanos acuerdan con eso, pero negocian con los romanos un tratado de paz para proteger los intereses de estas jóvenes. Un tratado por el cual, a ver, ustedes recuerdan que los romanos tienen un nombre y luego tienen el nombre de su familia y el nombre de la gens, de la gran familia. Entonces soy Marco Tulio Cicerón. Mi nombre es Marco, Cicerón es el apellido de mi pequeña familia. Tulia es mi gran tribu. Todo por Tulia. Significa que son descendientes de Tulia. Son Cecilia, Claudia, Flavia, son las 300 familias romanas que llevan el nombre de estas 300 jóvenes. Son estas 300 familias que van a gobernar Roma hasta la época de Teodosio. Es decir, casi hasta finales del imperio van a seguir gobernando Roma desde el Senado. El punto principal del tratado con los sabinos son dos cuestiones. Uno, se va a alternar un rey sabino, un rey romano, es decir, porque la mitad de Roma es sabina, entonces Roma, por supuesto, acepta entre que los maten los sabinos y tener un rey alternado es buen negocio. Y la segunda cuestión que también aceptaron y firmaron los romanos es que ninguna de estas jóvenes iba a realizar jamás, ni ella, ni sus descendientes, ninguna clase de trabajo manual. Ni en talleres, ni en agricultura, ningún trabajo manual. Ni limpiar la casa, ni cocinar, nada. Piensen ustedes que la mano de obra agrícola habíamos dicho que era fundamentalmente mujeres. Roma automáticamente pierde la mitad de su mano de obra, porque las mujeres no van a trabajar. La única tarea que se comprometen a realizar es utilizar el uso. Es básicamente, ¿se acuerdan la Bella Durmiente? Es una tarea que a lo largo de la historia siempre han tenido las mujeres nobles, es bordar, hilar
para hacer la ropita para sus bebés. Hacer un bordado. Es lo único para su familia. La única tarea que van a realizar. Y nunca trabajaron. La mujer romana nunca trabajó. Eso implicó que necesariamente, si no queremos morirnos de hambre dentro de unos días, tenemos que reemplazar esa mano de obra que no vamos a tener porque las mujeres no van a trabajar. La mitad de la ciudad hemos decidido que no trabaje. De que Roma, desde el primer día, comienza guerras para capturar esclavos. Su expansión estuvo buscando permanentemente mayores tierras agrícolas, tesoros y demás, pero muy esencialmente esclavos. Y es que de ahí sea una sociedad basada en la esclavitud, como no hubo otras. Había esclavos en todo el mundo, pero de la forma y la integración en la que hubo en Roma, fue una gran novedad. Es más, hubo cosas terribles. El templo de Delfos en Atenas lo demolieron y pusieron el principal mercado de esclavos del mundo ahí. Es decir, en Grecia, donde era el templo de Apolo, ahora había un mercado de esclavos, para que queden claras las cosas. Los reyes construyen la ciudad, discusiones con el problema con Tarquino el Soberbio, que habría abusado de una joven, le cuesta la cabeza y cuesta la monarquía. Son cosas que no iba a perdonar, por supuesto, el pueblo romano. Y nace una nueva organización social que es la República. Tengan presentes los derechos y los poderes que tenían estas jóvenes, estas 300 familias. Roma es, si le quieren mirar con ojos modernos, una federación de 300 familias, en las cuales va a haber un gobierno común a través de los cónsules, pero se va a votar, van a durar un año en el gobierno, 2 cónsules a la vez, uno con derecho a veto, capacidad de bloquear la decisión del otro, y el Senado como centro esencial del poder, luego expandiéndose a la Asamblea, derramándose el poder a la Asamblea luego de la guerra con los celtas, y dentro de cada familia, poder absoluto del paterfamilias, que tenía poder de vida y muerte sobre todos los miembros de su familia. Es decir, una federación de reyes. Y no podía venir el Senado a decirme qué tengo que hacer adentro de mi casa. Es mi casa. Fíjense, hay una muralla infranqueable por las leyes entre el individuo y la comunidad. El individuo pasa a ser el centro del sistema. De una Grecia donde era poco relevante y la comunidad era lo esencial, aquí el individuo pasa a ser el centro de la historia. Y desarrollamos un derecho civil para protegerlo y un derecho de propiedad. Y, como les digo, todo un sistema por el cual el individuo va a poder enfrentar eficazmente a los intereses de las mayorías. Y por eso que recordamos muchísimos abogados romanos y seguimos estudiando en derecho romano su labor. ¿Sobre qué se basa la producción? Las mismas tecnologías que en la época de Keops. No avanza la agricultura, sigue sin avanzar. ¿Y quiénes trabajan? Los esclavos. Tengan presente una cuestión. Los esclavos tienen baja productividad. Es decir, por hora trabajada, un esclavo produce mucho menos que un hombre libre. Y si el esclavo no trabaja mucho, ¿qué se hacía? Se lo castigaba físicamente. Pero si usted le da 50 latigazos a un esclavo, lo más probable es que lo mate. Si le da 20 latigazos, lo más probable es que ese esclavo se tenga que pasar 2 o 3 semanas en la cama recuperándose sin producir. Entonces no lo puedo castigar mucho,
si yo fuera el señor romano, porque bueno, ese amo perdería su capital o perdería la productividad de muchos días. Entonces el castigo, si bien existe, no va a ser tan fuerte como podría. Y si este esclavo es duro, tiene la piel curtida y aguanta, va a trabajar siempre a media máquina. Es decir, que la productividad siempre va a ser mucho menor de lo que podría ser. En Roma hubo innumerables avances científicos. Tenemos el cemento, la construcción del Panteón, el vidrio transparente, tecnología militar, avances por donde gusten, pero no hubo avance en la tecnología y procedimientos utilizados para producir alimentos. Se seguía produciendo de la misma manera que 2500 años antes. No hubo una mejora en la producción. A ver, presten atención a esto. La, en la época de Nerón, los niños romanos jugaban con unos carritos propulsados a vapor, como hoy juegan los niños con autitos de control remoto o con movimiento autónomo, en esa época con autitos a vapor. Es decir, ya se sabía de cómo aprovechar el calor y el vapor para mover cosas. Podemos haber usado esa misma tecnología para máquinas en los talleres y aumentar la producción. Hubo un debate en el Senado que se zanjó diciendo, si incorporamos estas máquinas, la gran pregunta es, ¿qué hacemos con los esclavos? Fortunas enteras de los miembros del Senado estaban invertidas en esclavos. ¿Cuánto iba a valer un esclavo el día que hubiera máquinas? Muy poco, ¿verdad? Entonces decidieron que las máquinas siguieran en los carritos para niños y no se desarrolló tecnología que reemplazara los talleres artesanales y tener fábricas modernas, ni mejorar la tecnología agrícola. ¿Qué había logrado la Pax Romana? Esta paz que estableció Roma al interior del imperio permitió muchas cosas. La primera identificable es que se duplicó la población del mundo conocido. Desde el tiempo de Augusto al de Trajano, esos 200 años, el mundo pasa de 40 millones de habitantes a 80 millones de habitantes, el mundo romano. Gracias a que, si hemos dicho que no se aumentó la productividad agrícola, ocurre esto, si usted estaba en Marruecos, tenía 3 hectáreas, al único lugar donde podía llevar antes a vender al único mercado que tenía disponible era el mercado del pueblo cercano, que con lo que usted producía en 1 hectárea ya se daba por satisfecho. Y quedan 2 hectáreas sin producir. Cuando usted integra un comercio desde Escocia hasta las fronteras de la India, desde Rusia hasta el norte de África, los mercados crecen. Y entonces, estas 2 hectáreas que antes no sembraba porque no tenía cómo venderlas en este mercado del pueblo, se las puedo vender a un inglés. Recuerden en la Biblia, José de Arimatea era un comerciante a distancia con Inglaterra. Estamos en el año 30 y era natural eso ya. Y había medios de pago para el comercio a distancia, la duplicata, el antecedente de la actual letra de cambio. Es decir, había un sistema que lo que permitió fue llevar a todo el mundo a lo máximo que podía producir, salvando el problema, saben, ya hemos hablado de que la esclavitud no era eficiente,
nunca ha sido eficiente, llevar a todo el mundo a las fronteras de posibilidades de producción. Pero no hubo cambios tecnológicos que movieran, quisieran crecer. Si hubiera habido paz, el mundo hubiera estado antes de 80 millones de habitantes. Se necesitó Roma para lograrlo. Pero Roma no hizo crecer la frontera de posibilidades de producción. La sociedad romana era una sociedad en la cual ustedes en estas ciudades pequeñas de provincias tenían cloacas, tenían baños públicos, que serían gimnasios y bibliotecas, educación primaria gratuita asegurada por los ediles, es decir, una vida extremadamente agradable aún para los estándares de la mayor parte de los pueblos del mundo actual. Una vida en la cual, si ustedes revisan los libros de historia, tenemos las listas de los emperadores y todos los chismes, que si el emperador Nerón se acostaba con Popea y que si ella se bañaba en una tina con leche, pero se dan cuenta, parece más o menos por un programa de Chimentos de la tarde. La vida siguió avanzando plácida y cómodamente, la gente normal, salvando los emperadores que se asesinaban uno al otro, durante 400, 500 años, la vida de estos 80 millones de personas fue simplemente mejorando. El sol salía todos los días, nadie venía a asesinarnos, tenía un derecho que me protegía, una lengua común para el comercio, todos los días era un poquito más rico y mi confort era mayor y había seguridad respecto a futuro y destino de mi familia. Eso porque había una ventaja militar que aseguraba el éxito de todo el sistema, que era el funcionamiento de la legión. Esa legión, basada sobre todo en la infantería, que había triunfado a lo largo y ancho de Europa, norte de África y y Oriente Próximo, hacia el año 400 se enfrenta con un problema muy serio. Bárbaros, nacidos en lo que actualmente serían las estepas de Rusia, las grandes llanuras, traen una tecnología militar nueva. Son muchos, tienen caballos, grandes pastizales están cubiertos de caballos, algo muy raro en la antigüedad, en el Mediterráneo. Se usaba el burro, el caballo solo en la guerra y muy pocos caballos había. Los caballos comen mucho. Estos bárbaros no solo que vienen con caballos, es decir, movilidad, velocidad en sus formaciones y desplazamientos, sino que también, y muy especialmente, se inventa el estribo. El estribo que permite al jinete controlar el caballo con las piernas y tener ahora las dos manos libres. Es decir, podía haber arqueros a caballo, podía tener un escudo aparte de la lanza, el jinete, y además vienen con armaduras pesadas, completas. Había mucho hierro, el hierro era barato ahí, entonces vienen con armaduras completas y pesadas y no esa simple cota que usaban los romanos. En el momento que una parte de las murallas del Rin es rota, los bárbaros a caballo pueden estar en muy pocos días en las puertas de Roma. Y eso ocurrió. Es decir, Roma cae porque nunca se les había ocurrido amurallar sus ciudades. Ustedes miraban Londres, miraban París, miraban Estrasburgo, miraban cualquiera de las grandes ciudades. Ninguna tenía murallas. ¿Por qué? Si no hacen falta, estamos en Roma. Como hoy no se nos ocurre tener una muralla en la ciudad. Y para las próximas elecciones les pregunto, ¿qué quieren? ¿Una muralla en la ciudad cuando no defiende el Imperio Romano entero? ¿O prefieren mejor hacer una piscina pública con baños termales y una mejor biblioteca?
o mejorar el sistema de cloacas. Es lógica la respuesta. Nunca hubo inversiones en eso, o inversiones en calidad de vida. Cuando se encuentra con que necesita amurallar sus ciudades, equipar con caballos, poner armaduras completas, no tiene dinero suficiente. Y cae. No tiene dinero suficiente porque nunca a lo largo de toda su historia generó los cambios necesarios que hacían falta en el sector agrícola para aumentar la disponibilidad de recursos. Es más, hubo crisis terribles como la de la inflación de Diocleciano. Diocleciano, por sus guerras en Persia, se queda sin fondos, se vació el tesoro y decide emitir monedas falsas, digamos, decían que pesaban 10 gramos y en realidad pesaban 8. Gente recibe como pagos del imperio eso, empieza a sentir las livianitas, las pesa y ajusta los precios a mantener la cantidad de oro realmente que correspondía. Entonces, de una hogaza de pan que costaba 8 monedas, ahora pasa a costar 9 o 10 o 11. Fue la primera gran inflación del mundo occidental en la época de Diocleciano. Diocleciano trata de poner controles de precios, amenaza con decapitar a los panaderos que suban los precios. Bueno, se ve que no fue muy efectivo, tanto que la inflación siguió creciendo, y es más, a los panaderos les fue tan bien que para festejar lo feliz que estaban, se hicieron una pirámide de mármol en la puerta de Roma. Mire que hay que tener ganas, hace 2500 años que nadie hacía una pirámide, ellos hicieron una pirámide de mármol que todavía está en la puerta de Roma, la pirámide de los panaderos, para festejar lo bien que le fue con la inflación. Es decir, piensen, ni siquiera Diocleciano podía controlar una inflación cuando lo proviene de una emisión espuria que ha hecho el mismo gobierno. Roma se encuentra con que tenía que enfrentar un cambio tecnológico y no tenía los recursos necesarios para hacerlo, porque su sistema de producción no había innovado, no había generado un excedente que permitiera sostener ese cambio. Empieza la Edad Media. En dos bloques, uno lo llamaba Alta Edad Media, la época de las invasiones bárbaras, fue una época atroz. Eran incendiadas las ciudades, las personas vejadas de todas las maneras posibles, eran salvajes que venían y destruían el mundo, miseria, hambre, hasta que por primera vez, hacia el año 800, un poco antes, logra detenerse a los bárbaros. Pipino el Breve, el padre de Carlomagno, vence a los árabes en los Pirineos y entonces ya no pueden seguir avanzando. Los vikingos son vencidos en París cuando tratan de atacarla y son vencidos en el norte de Inglaterra por Alfredo el Grande, y por primera vez en 400 años la población logra detener a los bárbaros. Es coronado en Navidad del 800 Carlomagno como emperador, tratando de reiniciar el espíritu del imperio. Se disuelve inmediatamente el Sacro Imperio, pero ¿qué queda? Una organización y una estabilidad política, comienza el crecimiento, y este periodo que va desde el 800 hacia el 1400, hasta la caída de Constantinopla o el descubrimiento de América, como quieran medirlo, va a estar caracterizado por varios elementos. El primero, la expansión del comercio a distancia, la Liga Hanseática, las ciudades comerciales del Mediterráneo, Marco Polo yendo a hacer negocios en China. ¿Y eso por qué? Porque había seguridad. Vamos a ver cómo se logró la seguridad a través del sistema feudal. Empiezan a crecer de vuelta las ciudades, nacen los bancos, nacen las compañías de seguros, nacen las universidades.
aparece el sistema de contabilidad por partida doble, la contabilidad moderna, que permite al comerciante y al industrial prever, proyectar sus riesgos y sus ganancias y tomar decisiones racionales en función de eso. Y va a haber estudios nuevos en derecho, nace la Universidad de Bolonia. Y fíjense, este periodo, como decíamos, se vence a los vikingos del norte, a los árabes en el sur, y las invasiones del este son frenadas por el nacimiento del Principado de Kiev. Va a ser caracterizado por ser el periodo desde Keops hasta ese momento de mayor crecimiento de la curva de conocimiento. Nunca hubo tantas ideas nuevas en toda la historia de la humanidad. En esos 600 años se inventaron más cosas que lo que se habían inventado en 10.000 años antes. Se reinventa todo, con parámetros nuevos. Si teníamos matemáticas, se avanza enormemente y empiezo a discutir Euclides y genero las geometrías no euclidianas. Y astronomía, reinvento la astronomía. Y en filosofía, en arte, en todas las ramas de la ciencia, se producen avances como nunca jamás se habían visto. El mundo de una generación a la anterior no tenía nada que ver en la tecnología. Aparece el uso militar de la pólvora y, lo más importante, cambia por primera vez la tecnología agrícola. No se puede identificar cuál fue el primer molino de viento que apareció, pero en un periodo de 80 años se cubre el mundo de molinos de viento, como los que después va a luchar el Quijote, desde Rusia hasta las Españas. Molinos de viento, arados modernos que permitían mayor velocidad, mejor trabajo de la tierra. Se reemplazan los bueyes por los caballos como fuerza principal en la agricultura. Antes se araba con bueyes. Los caballos producen. A ver, ¿qué ventaja tiene un caballo respecto a un buey? Puede arar 3 veces más. Es decir, es mucho más fuerte un caballo que un buey, 3 veces más respecto al buey, pero come doble. Es decir, hay una ganancia. Se dan cuenta que para lograr esa ganancia de tener el caballo, tenía que tener alimento suficiente para alimentar a los caballos. Y había, ya había. Los que decían bancos que todavía siguen vigentes, algunos bancos italianos siguen existiendo, universidades, Bolonia, París, las universidades alemanas, las inglesas, Alfonso, hicimos, creando universidades en España, como una lengua común a la ciencia y los negocios, la imprenta que viraliza, diríamos hoy, el conocimiento en esa época. Y algo muy interesante, se presenta un periodo de libre circulación de las personas en Europa. Usted era Santo Tomás de Aquino, en el norte de Italia, podía ir y dar clase en París. Y usted se movía libremente en Europa y con seguridad. Ya sea para hacer una peregrinación a Santiago de Compostela o para comerciar, había seguridad, comercio, universidades y avance científico. Se logra, gracias a estos avances en la producción de alimentos, un gigantesco excedente comercial, y nace una burguesía, profesionales universitarios, comerciantes a distancia, viviendo en las ciudades, que van ganando derechos frente a los señores feudales. Hay un enriquecimiento generalizado de la sociedad, una sociedad que se siente orgullosa de sí misma, feliz de lo que está logrando. Piensen que ustedes, en un periodo de 180 años, solo en Francia Central se construyeron más de 200 catedrales góticas. Y hablamos de Chartres, Notre Dame, Reims y demás. Cosas que hoy siguen maravillando, ¿verdad?
un arte nuevo con una tecnología nueva, los votantes, y que va hacia el cielo. Y esas catedrales, sí, son una muestra de amor a Dios, pero si toman Chartres todavía, toda la población de Chartres puede entrar dentro de la catedral. Se cuenta lo que costó para cada comunidad hacerlas y que no es simplemente un sitio de oración, es también una especie de Babel moderna, con Dios arriba, pero una especie de Babel de orgullo de decir, llego al cielo. ¿Quién llegaba a alzar la torre más alta? La catedral más grande. Ciudades ricas, orgullosas, graban. Y en la posición social de la mujer fue variando según los pueblos bárbaros y las invasiones en la primera guerra, en la primera parte de la Edad Media, fue atroz en general. Pero en la Baja Edad Media, no tanto a nivel de reinados, reyes y duques y marqueses siguen siendo casi siempre hombres, pero en el nivel medio, los condados, por ejemplo, se han hecho estudios que muestran que la mayor parte del tiempo durante la Baja Edad Media el gobierno lo tuvieron las mujeres, porque los hombres ¿dónde estaban? Estaban en las cruzadas haciéndose matar en Jerusalén. O no volvían y enviudaban, y entonces ellas quedaban gobernando hasta que sus hijitos, que era hoy un bebé, tuviera 20, 25 años y pudiera gobernar. Eso hizo que el gobierno efectivo durante la mayor parte de la Baja Edad Media estuviera en manos de las mujeres, no de los hombres. Por eso era importante ser la señora de Castillo. Era ella la que gobernaba. El marido, como les digo, sería con Ricardo Corazón de León a ganarse el cielo en las cruzadas, pero no. Y por supuesto, situaciones aparte como las de Leonora Aquitania y demás, que fueron claves en el destino de Occidente. Pero no hablo solo de grandes, sino de esa nobleza de rango más bien bajo, que no la distinguen de una persona simplemente acomodada. Todo eso estaba en manos de mujeres. En las ramas comerciales no, eran los hombres. Pero la nobleza eran las mujeres, porque aparte eran nobles, que era lo que importaba. No importaba si usted era hombre o mujer, lo importante era primero que era noble. Eh, Este cambio tecnológico, este desarrollo científico y cambio tecnológico que hizo posible el crecimiento, se logró por un cambio institucional. Ahora, has dicho que los esclavos tenían baja productividad y que un hombre libre es mucho más productivo que un esclavo. El cambio fue la abolición de la esclavitud. El cristianismo, a ver, siguió habiendo esclavos, pero eran extranjeros, moros capturados y demás. En términos generales, el la labor agrícola dejó de ser desarrollada por esclavos y pasó a ser trabajo de hombres libres. Hombres libres que van a estar insertos en un modo de producción que es el sistema feudal, en el cual tenemos una separación en el derecho de dominio entre la nuda propiedad y la posesión de la tierra. La nuda propiedad queda en manos del señor feudal y la explotación de la tierra queda en manos del vasallo, que a cambio de este derecho de explotación de la tierra va a pagar el 30% del producido al señor feudal. Entonces el señor feudal no trabaja las tierras, las trabajan y las tienen por derecho posesorio los vasallos, y contra este 30% que de su producto que le da el vasallo al señor feudal, el noble tiene que construir la iglesia del pueblo, tiene de sus fondos, tiene que pagar la escuela para los niños, la escuela del pueblo, tiene que protegerlos. Y entonces, desde chiquito, entrena como caballero.
En este escenario de cambio de mentalidades y en las instituciones, piensen ustedes que pasamos de las invasiones bárbaras en la que hombres armados a caballo venían, saqueaban, violaban, asesinaban, robaban, a una sociedad por influencia de la iglesia fundamentalmente, en la que no se podía combatir los domingos, no se podía combatir los miércoles, no se podía combatir contra cristianos sin justa causa, y que el caballero, en vez de salir y robar y violar y matar, ahora tiene que salir, sí, a defender huérfanos y viudas. ¿Saben lo más interesante? Los convencieron y se convirtieron en caballeros andantes y aseguraron los caminos. Según los cálculos más generalmente aceptados, la capacidad de combate de un caballero con su armadura y su entrenamiento equivalía a la de 20 soldados vasallos que no eran nobles. Es decir, un caballero podía enfrentar a 20. Ese era su poder. Era como si tuvieran Terminator más o menos en las calles. Eso, de ser un asesino, lo transformaron en ser el guardián de la fe, la paz y el honor de las doncellas. Increíble. ¿Y funcionó? ¿Y por qué funcionó todo esto? Por el sistema de organización de la tierra en sistema feudal. Acá, en un muy triste y pobre gráfico que es a lo más que alcanza mis capacidades de dibujo de realizar, ustedes tienen una representación de lo que serían las tierras de una región en la época medieval, en la cual tenemos el castillo del noble, tenemos la ciudad, propiedad privada dentro de las personas, de los burgueses, unas tierras cercanas del señor de él, vino que se trabajaba y producción personal de él. Y luego, lo principal, tierras que son propiedad del señor, él guarda la nuda propiedad, pero que se en posesión a los vasallos que las exploten. Y va heredándose de padre. ¿A quiénes marca bosques? Los bosques eran importantes, recordarán de muchas historias, el guardabosques, el sheriff, que no los dejaba cazar en las tierras del señor, en los bosques. A ver, eh, casi toda la sociedad era vegetariana, no por opción, sino porque no había carne suficiente para todos. Los vasallos producían cereales, trigo, cebadas, pero no carne, no tenían acceso a carne. ¿Quién era el que tenía acceso a carne? ¿Y dónde estaban las proteínas? Que son las que van a favorecer mi desarrollo cerebral y mi desarrollo físico, muscular. En los bosques, y era carne de cacería. Entonces iba el señor feudal y cazaba ciervos, iba su hijo y cazaba, practicaba técnicas de combate matando jabalíes y comían todas las noches carne. Hasta que la enfermedad más habitual de los nobles era tener exceso de ácido úrico, depósitos en las articulaciones, la famosa gota. Los vasallos nunca tenían gota, porque no comían carne. Entonces fíjense, voy marcando una distancia entre nobles y vasallos, era fácil físicamente reconocerlos. Uno era fuerte, alto, musculoso, y el otro mucho más frágil. ¿Por qué? Porque tenía un alto consumo de proteínas que le estaban negadas al otro. Vamos a ver que el acceso a las proteínas va a ir generando acuerdos entre los vasallos, acuerdos especiales por el cual
negocian, a veces hasta la esposa misma, el cornudo, para tener carne. Sí, carne para su esposa y sus hijos. Era un acuerdo que permitía al vasallo cazar en los bosques del señor, y para que el guardabosque no lo persiguiera si lo veía con carne, ponía en la puerta de su casa unos cuernos de ciervo. Entonces la gente decía, ese señor tiene un acuerdo con el rey o con el señor feudal, por el cual, a cambio de permitirle visitar a su esposa en la noche, la prostituían, sus hijos comen carne. No era muy cristiano de modo alguno. Esta Europa, orgullosa, exitosa, rica, piadosa en general, en un momento, hacia mediados del 1300, va a ser azotada por la peste negra. Comienza en Rusia, lo que hoy llamaríamos Rusia, en el Mar Negro. A través del comercio por el Mar Negro llega y siguiendo las flotas comerciales al Mediterráneo, y se va extendiendo. Y la peste negra mató aproximadamente a 1 de cada 3 personas en Europa. Es decir, el coronavirus es muy leve al lado de lo que sufrió el mundo en ese momento. 1/3 de la población murió. Y no distinguía entre nobles, pobres o ricos. ¿Cuál fue la manera de protegerse un poquito? Abandonar las ciudades, es decir, se cierran las universidades, se cierran las bibliotecas, se destruye el comercio porque los comerciantes al moverse de uno a otro podían arrastrar la peste. Si quieren revisar el momento de la llegada de la peste a una ciudad, tienen el Decamerón de Boccaccio, que es unos jóvenes, unos muchachos, unas jovencitas que deciden aislarse al momento de que llega la peste a su pueblo para protegerse, y empiezan a contarse historias para entretenerse hasta que se les acaban las historias y deciden volver al pueblo y morir, simplemente como moría todo el mundo. Lo más fuerte no fue solo la destrucción de la población. Les digo, según las regiones, entre un 20 y un 30% de la población murió. Tardó más de 200 años en recuperarse la población. Se interrumpe el proceso de creación de conocimiento, se dedican a sobrevivir. Sino lo más terrible, tal vez al posterioridad, haya sido la sensación de que Dios los había traicionado. Íbamos y luchábamos en Palestina para liberar Jerusalén, hacíamos catedrales, ayudábamos a los huérfanos. Se supone que Dios nos tenía que tratar bien. Y vino la peste negra. Eso va a marcar todo el futuro de Occidente. Otro elemento que va a marcar el futuro va a ser la batalla de Azincourt. El rey de Francia contra el heredero de la corona inglesa. Recuerden ustedes que cerca del 70% de Francia estuvo durante la Edad Media ocupada por Inglaterra, bajo dominio inglés. Recién con Juana de Arco, a mediados de 1400, logra reconstituirse Francia. Y la batalla de Azincourt, hay discusiones sobre las cifras, se habla aproximadamente entre unos 15 y unos 20.000 caballeros nobles franceses, guiados por el rey, enfrentan a unos 3.000, 4.000 ingleses, guiados por el príncipe de Inglaterra, de los cuales menos de 200 eran caballeros y el resto eran granjeros con armas. Al final de la batalla,
habían muerto todos los franceses, empezando por el rey. Los 4 franceses no se retiraron, no se rindieron, murieron en el campo de batalla, y menos de 200 ingleses habían muerto. No recuerdo si algún caballero murió de los ingleses. ¿Qué elementos influyeron? Tecnológico, el arco largo, inglés, organización, planificación de la batalla, y marcó una nueva era. Los caballeros ya no servían. Y su muerte viene con las armas de fuego. Perdón. Perdón un segundo. Hola, bueno, vuelvo después del ataque de todos. Discúlpeme, estoy con los incendios acá al lado, así que es bastante difícil respirar. Sigo con la presentación. Esas armas de fuego vencen a la armadura antes infranqueable de caballero. Los caballeros dejan de ser útiles. Quedan caballeros, sí, nobles, pero la nobleza pierde su razón de ser. Ya no protege, ya no sirve. Quedarán algunos para entretenimiento del rey en el palacio, como en la corte de Versalles, pero dejan de ser un factor importante, militar, y pierden significativamente el poder político, por lo tanto. Y el rey se da cuenta de que un ejército regular de vasallos armados con fusiles es mucho más importante que andar negociando con duques y nobles, como había tenido que hacer durante siglos. Ahora, ¿cómo financio este ejército y estas armas? Con los burgueses. Los burgueses apoyan al rey y a cambio de ese apoyo, ¿qué obtienen? Dinero, ¿no? Si tenían dinero. Lo que les interesaba eran derechos y fueros. Derechos del gobierno de las ciudades, el derecho foral. Las ciudades pasan a ser gobernadas por cabildos o instituciones equivalentes en prácticamente toda Europa. Se va a dar una concentración del poder real. Fíjense, Juan Sin Tierra en todas las historias de Robin Hood es recordado como odioso y demás, pero tal vez haya sido de las mejores cosas que le pasó a Inglaterra. Entre otras cosas, él avanza siguiendo los pasos de su padre, Enrique Plantagenet, él avanza con el poder real sobre los nobles, por eso los enfrentamientos de los nobles con él, les quita el derecho de ser los jueces en sus condados, los jueces pasan a ser designados por rey, y hay jurados que están compuestos por el pueblo, a los cuales tienen que someterse los nobles. Algo inimaginable antes. La burguesía sigue creciendo, sigue enriqueciéndose, va comprando tierras a los nobles que se van empobreciendo y decíamos, pierde la nobleza hasta su misma razón de ser. Y con esto llegamos hacia el 1500, el descubrimiento de América, y lo que ustedes han visto en derecho político, en ciencia política, como el nacimiento del Estado moderno de Occidente. Nacimiento del Estado moderno de Occidente es este periodo, lo que en economía se llama el mercantilismo, que comienza con Constantinopla, el descubrimiento de América, una concentración del poder en manos del rey,
una concentración del poder económico en manos de la burguesía y el proceso de conquista, fundamentalmente de América, pero también parte de África y parte de Asia. En este mercantilismo, donde, vuelvo a insistir, los reyes toman el poder, establecen una lengua única en cada país, empezamos a hablar de naciones, establecemos un único sistema de pesas y medidas, el rey concentra el poder. La riqueza de una nación pasa a medirse de una manera bastante simple, por la cantidad de metales preciosos que era capaz de acumular. Entonces, si un pueblo tiene mucho oro, es rico. Si tenemos en el tesoro poco oro, somos pobres. Fíjense, de esa Europa que hacía catedrales para honrar a Dios y llegar al cielo y demás, pasamos a lo que se llama el crisohedonismo. El placer de tener oro, pero hasta un nivel de placer físico por por tocar oro. Si quieren una representación muy gráfica y simple de esto, es Tío Rico, del Pato Donald, que se lanzaba en su piscina a nadar entre las moneditas porque le gustaba sentir el oro, bañarse en oro. Ese es un mercantilista, ese era Europa en el 1500. Fíjense que en menos de 150 años, entre el oro de México fundamentalmente y el de Perú, el oro traído de América en esos 150 años cuadruplica todo el oro que se había descubierto en Europa desde la época de los faraones. O sea, todo el stock de oro era uno, en 3, 4 generaciones se transformó en 4. Algo inimaginable. Ese oro que traían España y Portugal desde América se va a utilizar para compras en el país, pero luego, cuando los sistemas productivos, sobre todo en España y Portugal, que eran muy atrasados, España no había tenido industrias durante la Edad Media, había pasado de guerra todos los días para echar a los moros y liberarse, la reconquista, y no podía ni siquiera cultivar en España porque cultivaba, al día siguiente avanzaban los moros, quemaban mis campos, todos los años tenía que presentar 100 niñas para ser violadas y abusadas por el califa en Córdoba, la Alhambra, el primer patio es el patio de las 100 doncellas, entonces no era para ponerse a sembrar, lo que había era ganadería de ovejas, tan importante que hoy, todavía hoy la legislación en España permite hacer cruzar las ovejas por cualquier lado y cuando se enojan con el gobierno, los ganaderos le tiran las ovejas en el medio de Madrid y no puede hacer nada el gobierno porque están en su derecho. Entonces no había industrias que pudieran acompañar produciendo bienes al oro que llegaba. Entonces empieza a haber inflación porque el bien abundante era el oro, no valía nada comparado con las mercancías. Lo raro eran las mercancías. Y empieza un proceso de inflación que se va a derramar por toda Europa. Primero hacia Francia e Italia, y luego Alemania, Inglaterra, toda Europa. Ustedes van viendo cómo va empezando la inflación en cada país, que va a favorecer a los comerciantes y a los profesionales, y va a perjudicar a la pequeña nobleza que cobraba rentas fijas de sus tierras. O sea, más poder para los comerciantes y profesionales que pueden ajustar sus tarifas y precios día a día. Y como aliento a la exploración, porque la verdad que venirse aquí a, no sé, pongamos la expedición que funda Buenos Aires, ponen el fuerte, los atacan los indios, se los empiezan a comer y tienen que terminar yendo a Yolas e Irala y fundar Asunción del Paraguay. Se calcula que entre el 30 y 40% de los miembros de esa expedición fueron comidos porque nuestros indios en esta zona eran caníbales, era divertido comer carne humana. Ir a tierra caníbales me tienen que convencer con algo interesante. Oro, no tenía el rey, no era para andar regalando oro, lo que quería era que le trajéramos oro. ¿Qué podía ofrecer? Derechos. Derechos.
Y entonces, para alentar la exploración, la conquista y la colonización, el rey me va a ofrecer derechos. Y aquí en América vamos a replicar el derecho foral y el gobierno efectivo va a estar en una institución de las más democráticas que existe, que es el Cabildo. Y sí, teníamos la Junta de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla, pero estaban a 10.000 kilómetros de distancia. Si hoy es lejos, miren lo que era en esas épocas con los transportes y las comunicaciones. El que gobernaba era el Cabildo, elegido por el pueblo. Y en América colonial inglesa eran las asambleas coloniales. El rey nombraba un gobernador, pero la asamblea colonial era la que manejaba todo, hasta manejaba el gobierno, el presupuesto. Se ha detectado que durante la mayor parte de la colonización inglesa, las asambleas coloniales le negaron un centavo de sueldo siquiera a la mayor parte de los gobernadores. Porque no los querían, entonces no les daban dinero. Ese era el poder, ese era el beneficio, ese era el premio por venir y conquistar América. Derechos, libertades como no había en ningún otro lugar del mundo. El mercantilismo en sí mismo no es una teoría económica propiamente dicha, sino más bien una serie de prácticas de política económica nacional e internacional que aplicaron los estados durante este periodo, con un fin claro: aumentar los stocks de oro y metales preciosos. Se pueden identificar tres grandes grupos, modelos, patrones que siguieron los estados para aumentar su cantidad de oro. El que se ha dado en llamar modelo español y portugués, el modelo francés y el modelo inglés. El modelo español, ¿en qué consistía? Explotación de oro y plata en las colonias. Aquí era la explotación del Potosí, la mina de plata a 4.000 metros de altura en el sur de Bolivia, y que nuestra ciudad abastecía de alimentos, ropa, mulas, sobre todo. Esta ecuación que tienen aquí no es para que la sufran ahora, es para el futuro, para cuando repasen y revean la materia. Cuando lleguemos a la unidad de moneda y dinero, vamos a ver la llamada ecuación cuantitativa. En simple, ¿qué me está expresando? M son los medios de pago, la disponibilidad de recursos monetarios. La cantidad, hoy diríamos, de pesos que hay en el sistema, en esa época sería oro. ¿Ves la velocidad de circulación? ¿Cuán rápido pasa de mano en mano en una moneda? ¿Ve el nivel general de precios? La inflación, cantidad de bienes que hay en el sistema. Se cuadruplicó derecho de la igualdad, porque le llaman ecuación, pero es una igualdad. P por Q también va a crecer. Q. ¿Podríamos Profe, aumentar la disculpe. cantidad de... Sí, Disculpe, profe. ¿Qué significa la Q que sí, no no justo oigo. se me trabó? Sería el PBI, la cantidad de bienes que hay en el sistema. El PBI medido en cantidades, en unidades. Ah, perfecto, gracias. Cantidad de ovejas, cantidad de casas, cantidad de bienes, de mercancías. Si yo aumento la M, aumento la cantidad de oro, del otro lado va a aumentar lo que está del lado derecho de la igualdad, que es precios por cantidades. Ahora, las cantidades podían aumentar mucho con las pobres y miserables tecnologías que tenía España en su industria, que durante 800 años nunca se dedicó a la industria porque estaba en la guerra de reconquista. No, no aumenta. Ustedes van a ver referencias de que crece mucho la actividad, había pleno empleo, empiezan a llegar italianos y de alemanes, eran parte del imperio Habsburgo, para ocupar puestos de trabajo, talleres, pero no se da abasto. Aparte, no hay manera de soportar de que una industria crezca 4 veces en un periodo tan pequeño con esas tecnologías. Y el ajuste, ¿por qué lado va a venir? Porque va a crecer la P, el nivel general de precios. Aumenta la inflación.
Es una cuestión más técnica, la vamos a ver más en detalle luego en otra unidad, pero es para cuando repasen toda la materia junta, la encuentren y que la comprendan mejor. Aumentó tanto la disponibilidad de oro que pasó a ser mucho más escaso que las mercancías, perdón, mucho más abundante que las mercancías pasaron a ser bien escaso, y al ser poca la Q, las cantidades de mercancías, aumenta mucho el nivel de precios. Hay una inflación terrible. ¿Eso se ha comprendido? ¿Cómo se genera una inflación porque aumentó la cantidad de emisión o de oro disponible o de moneda? ¿Me han podido seguir en esta parte? Sí. Bien. Sí, profe. Muchas gracias. A ver, lo que veníamos diciendo. El aumento gigantesco de los medios de pago desató una inflación una vez que se superaron la capacidad de producción de la industria, y esa inflación es terrible ver las Cortes de Castilla como al principio le piden al rey en un momento, por favor, abra las fronteras para el comercio, para que ingresen mercancías de importación, porque aquí nos estamos ahogando por la inflación. Al año siguiente le piden, por favor, cierre, porque se nos ha ido todo el oro. Una práctica en todos los pueblos mercantilistas era, yo voy a alentar las exportaciones y voy a penalizar las importaciones, porque cuando yo importo mercancías, las estoy pagando con oro. Entra, no sé, telas y sale oro. Yo no quiero que salga oro. Entonces prohíbo las importaciones. España fue abriendo, cerrando, sin encontrarle la vuelta nunca, y posiblemente nunca hubiera una salida, al menos para los parámetros que ellos estaban buscando, si tenían 4 veces más oro del que podían manejar. ¿En dónde se fue ese oro? Gastos suntuarios, muy mucho. Se dieron la vida loca durante un tiempo, hasta que ustedes los ven en la época del Quijote de la Mancha, ya se los comían los piojos por efecto de la inflación. España estaba pobre en esa época y se fue a la guerra. A ver, España mantuvo hasta la paz de Utrecht, digamos, unos 250 años de guerra, hablamos de 10 generaciones casi de guerra, contra todo el planeta. Contra los turcos en el Mediterráneo, contra los franceses, contra los ingleses, contra los protestantes. Si ustedes miran el mapa del momento, España y sus dominios fueron el único país católico que quedó en el planeta, y gracias a ese esfuerzo, ese sacrificio y a la sangre de los tercios españoles, logró mantener esa posición. Es decir, desde un punto de vista mm, absolutamente de racionalidad modelo marxista, España fue un desastre, se perdió todo el oro. Desde un punto de vista ya neoinstitucionalista, su objetivo era seguir siendo católicos. Querían seguir siendo católicos y eso costaba sangre y oro. Y fueron felices gastándolo en ese momento para lograrlo. Es, ¿qué, ¿qué definición de racionalidad están utilizando la que va a dar la respuesta? En el modelo español teníamos a Potosí. Fíjense, Potosí que está a 4.000 metros de altura, les digo la mina, pasó a ser la segunda ciudad en población en todo el Imperio Español. Es lo que se llama un polo de desarrollo. Hay que protegerlo y hay que alimentarlo. Protegerlo. Si ustedes miran hacia el oeste del Potosí, están las montañas y el virreinato del Perú, es decir, con poderosos ejércitos que lo podían defender. Si ustedes miran hacia el norte y hacia el este, está el Amazonas. Todavía es casi imposible cruzarlo más en esas épocas, es decir, que estaba bien protegido. El problema era el sur. Al sur llegaba el llamado Camino del Inca, el Camino Real, que todavía lo podemos hacer, muchos lo recorrerán desde Córdoba
hacia Danfune y seguir el norte y los lleva hasta el Potosí y luego a Cusco. Para los estándares de la época era una autopista. Es decir, que alguien que llegara a Buenos Aires podía caminando, paseando cómodamente llegar hasta el Potosí sin ningún problema. Para alimentar al Potosí y para protegerlo, nacen todas las ciudades del norte y centro de Argentina: Salta, Tucumán, Santiago y Córdoba. Son fuertes protegiendo el camino real. Y eso explica mucho de lo que ocurrió las invasiones inglesas en 1806. Cuando llegan las tropas inglesas y conquistan la ciudad de Buenos Aires, Sobremonte no la defiende. ¿Por qué? Buenos Aires era una ciudad pobre, humilde, no tenía ningún interés en el escenario mundial de España, no tenía sentido gastar soldados en tratar de hacer una defensa efectiva de la ciudad. ¿Qué tenía que hacer Sobremonte con los soldados? Y eso eran instrucciones que venían desde tiempos antiguos: traerlos a Córdoba, en Córdoba fortificar. Si perdía Córdoba, ¿importaba Córdoba? No, Córdoba había sido una de las peores ciudades del imperio. Ustedes la ven en las crónicas hasta la llegada de Sobremonte, era considerada la peor ciudad de todo el imperio español. La más horrible, pobre y miserable. Llega como gobernador Sobremonte, la transforma y los viajeros la recuerdan luego como una de las más bonitas ciudades. Fíjense, una generación como cosa y unas cuantas luces en el gobierno. Pero Córdoba no valía nada. Córdoba no tenía ningún sentido. Santiago del Estero tampoco. Eran fuertes para ir frenando el avance del enemigo hacia el Potosí hasta que llegaran los refuerzos del Perú. Y esto, lo que se llama polo de desarrollo, fue muy estudiado en la década del 60 y genera situaciones, por ejemplo, como la de Brasilia: ir y poner una ciudad en medio de la nada para generar un desarrollo en la región, en Brasil. Pero este mercantilismo español y el Potosí son los que dan origen a Córdoba y a todas nuestras ciudades del norte. Existimos para proteger el Potosí, no por otra razón. Mejor dicho, nacimos. Existimos, después no sé por qué existimos. El modelo francés fue distinto porque no tenía minas, no tenía yacimientos. Entonces el rey, ¿qué va a hacer? Va a alentar a las industrias que puedan exportar y va a castigar a las que no exporten. Va a haber subsidios, va a haber monopolios concedidos a empresas exportadoras que hacen entrar o prohibir toda importación para que no salga. Es una combinación de propiedad privada más un fuerte intervencionismo estatal. Ahí van a recordar y van a ver en los apuntes de la UNED especialmente la figura de Colbert, un gran ministro, que estableció todas prácticamente las acciones mercantilistas que puedan imaginar. Y un modelo inglés, en que Inglaterra, y en ese momento su principal colonia eran las 13 colonias de América del Norte, no había oro ahí, había madera, sí, muy valiosa, que sirvió para la construcción de la flota. No tenía industrias, respecto a Holanda, Bélgica, Francia. Sale de la Edad Media con una tecnología muy pobre al lado de los países continentales, de los pueblos continentales, pero teniendo flota, gracias a las maderas de América, construye un sistema comercial y también militar que le va a permitir el dominio de los mares y la intermediación. Voy a ganar porque voy a comprar a un precio 1 y voy a vender a 3 y me voy a ganar 2 en el medio. Y entonces con eso voy a obtener oro. Cuidado, ningún modelo fue puro. A ver, con el té que hizo Inglaterra,
prohibió a las colonias norteamericanas producir té porque solo quería que se produjera té en Jamaica y de ahí o con un impuesto lo tenían que comprar los norteamericanos cuando podían producirlo mejor y más barato y sin tener que pagar impuestos en América. Aquí en el Río de la Plata tenemos prohibido producir trigo. Tenemos que importar el trigo de España y pagarlo con oro. Bueno, el té colmó la paciencia de los norteamericanos, sí, y con eso comenzó la Revolución Americana. Fíjense que en Inglaterra van pasando cosas durante el mercantilismo. Lo primero, le cortan la cabeza al rey, algo que no ocurre todos los días. Se levanta el pueblo, organiza el parlamento, Cromwell, y el eje de poder deja de ser el rey, sino la burguesía toma el poder, controla el parlamento. Cuando empiezan a asustarse de cuánta gente estaban matando, llaman al hijo del rey para que gobierne a Carlos II, acepta el feliz a cambio de no gobernar, porque en la práctica siempre de ahí en más el gobierno quedó en el parlamento. El rey es una figura de unidad nacional, de ser el guía espiritual, pero no va a tener gobierno efectivo, de ninguna manera. Es el parlamento a través de su primer ministro. Cromwell les decía, va a desarrollar esta flota y ya estamos empezando a ver entonces cómo Inglaterra ha tenido un cambio institucional muy fuerte a finales de este periodo, en el cual, a mediados, perdón, de este periodo, en el cual la burguesía, que ya estaba concentrando la mayor parte del poder económico, pasa a concentrar el poder político. En Francia, ¿qué ocurría? Estaban podridos del mercantilismo. Colbert es famoso en una de esas visitas que hace a las ciudades, pregunta a los comerciantes de la ciudad eh, qué podía hacer por ustedes el ministro, y Legendre, un gran matemático que era asesor de la corporación de comerciantes, le dice, laissez-nous faire, déjenos hacer, déjenos de bromar, no nos estorbe, basta, nos tiene podridos, déjenos trabajar en paz, sin tanto intervencionismo estatal. Ese laissez-faire va a completarse luego por Turgot y va a terminar en la famosa frase laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même. Deja de hacer, deja pasar, el mundo va por sí mismo. Señor gobierno, no se meta, déjeme trabajar en paz, déjeme hacer mis cosas, deje pasar la aduana, no me prohíba importaciones, y no necesita que usted me vaya haciendo elucubraciones y dictados para mejorar el futuro. El mundo marcha solo bien, porque hay leyes naturales que regulan el funcionamiento de la sociedad. La figura central va a ser François de Quesnay, que era ministro de la Corte. Él es uno de los que primero y con más éxito estudia el sistema circulatorio humano y se da cuenta de que la sociedad es lo mismo que un cuerpo con distintos órganos o sectores que van siendo alimentados por un flujo continuo que es el dinero que va yendo de un sector al otro y desarrolla un modelo de presentación de la economía llamado tableau économique que lo vamos a usar y todo el segundo parcial va a ser basado sobre lo que desarrolló Kesney. Siguen bien. Kesney va a comenzar a asesorar al rey, a Luis XV. Francia venía de un desastre económico que había sido Luis XIV. Luis XIV había destruido Francia de todas las maneras posibles. Militarmente había perdido cuanta guerra había podido. Y le había metido todos los días en una guerra distinta.
económicamente estaba fundida Francia, y el poco dinero que había lo usó para construirse un palacio, el Palacio de Versalles, con muchos espejos y jardines bonitos. Francia estaba destruida. Luis XV sube al poder y con el asesoramiento de Quesnay logra el periodo de mayor crecimiento de la historia económica de Francia. Fue increíble lo que hicieron. Basándose en esto de leyes naturales que regulan el funcionamiento de la sociedad. Hay derechos humanos, empezamos a hablar de derechos del hombre, que el rey no puede violar, y que si los violares justificarían el derecho a la rebelión, el derecho a matar al rey. Se empieza a hablar, que sea el rey de tener todo el poder, empiezo a ser juzgados por mis ciudadanos que se consideran con derecho a matarme. Qué distinto rey Sol. Pero, ojo, cuidado, ya había matado a uno en Inglaterra. Y el eje de la economía pasa por dejar en libertad a las fuerzas productivas, no intervencionismo estatal. Con Colbert se había alentado la industria, aquí se va a alentar a la agricultura, va a crecer, como les digo, la calidad de vida, la riqueza. Francia pasa a vivir su mejor época hasta el momento en la historia. Esa obra de Quesnay, de François de Quesnay y de los Fisiócratas, 1751, va a ser publicada por Franklin, prologándola en América del Norte. Y va a tener tan influencia en Adam Smith que cuando él en 1776 escribe su estudio sobre la riqueza de las naciones, es el año en que muere Quesnay, dice, si no hubiera fallecido Quesnay, este libro estaría dedicado a él. ¿Qué nace aquí? La idea de que hay una ley natural, y no solo que se refiere a derechos humanos como lo que llamamos los derechos naturales, a la vida, al pudor y demás, sino una ley natural que gobierna la economía, que hace que las cosas funcionen sin necesidad de intervencionismo estatal y que se ajustan automáticamente. ¿Y le funcionó a los 15 de Quesnay? Sí, le funcionó maravillosamente bien. Y no me da más la garganta. ¿Sí? Perdón, ¿cómo? Disculpe, doctor, usted había mencionado a Adam Smith, que Sí. se fue divulgando en esa época, ¿puede ser? En 1776 escribe Adam Smith, es decir, es la generación siguiente a Quesnay. Lo que estamos llegando con los fisiócratas es hasta 1776. Muchas gracias. Por favor. ¿Dudas sobre estos temas? Estoy viendo en el chat, perdón, que están preguntando dónde están las actividades. Las actividades están en la sección apuntes de clase. Todo está en la sección apuntes de clase. Y entonces, si ustedes van a ver, cambio la presentación de la pantalla. Denme un segundito. Si vamos a la página de la cátedra, ¿están pudiendo ver la página en la presentación? Sí, profe. Bueno, acá tienen uno, tienen la grabación de las dos clases anteriores, tienen una serie de material adicional y tienen en apuntes de clase más material y actividad 1, 2, 3, 4 y el PowerPoint. Eso para los que tenían problemas para ubicar a las actividades, y para las pueden enviar si quieren, pero lo más práctico yo diría es utilizar el
párrafo en consultas a mi profesor. Luego fíjense, justo debajo de los cronogramas está consultas a mi profesor. Y cursado aquí con Ortiz, nadie me ha hecho una consulta, nadie me envió una actividad, qué mal ustedes, vergüenza sobre ustedes. Bueno, y aquí me envían, me las pueden enviar como copiando el texto o si no, como archivo adjuntos, y yo les contesto por este lado, para enviar las actividades de proceso y las consultas que tengan. Eso porque siempre es bueno revisarlo. Creo que lo habíamos hecho en la primera reunión y se los había enviado por Guaraní, pero siempre en la pestaña general, en cómo estudiar la materia, les va indicando, bueno, que las actividades están en la sección apuntes de clase y demás. En el instructivo, digamos, de cómo utilizar el aula virtual. Bueno, ¿dudas hasta el momento? Fíjense que hemos pasado algo así como 4.000 años de historia en 1 hora y media, así que vamos rápido, pero la idea es irles presentando los puntos salientes más importantes de cada uno de los periodos y sus efectos sobre el proceso económico. Bueno, entonces, si no hay dudas, si ya estamos sobre la hora, los despido, nos vemos el jueves próximo para continuar con la última parte de la unidad, que son las revoluciones y el Marx. Paro la grabación. Bueno, muchas gracias por su paciencia.